Gobierno de México. Gracias por acompañarnos. Hoy voy a hablar de la sintaxis de las construcciones escindidas y sus elementos constitutivos en el Mazahua hablado en San Agustín Mextepec, ubicado en el municipio de San Felipe del Progreso. Primero, una construcción escindida es una oración compleja que consta de una cláusula matriz. Esta se encabeza por una cópula y contiene también una cláusula de relativo. El argumento de la cláusula relativa se coindexa con el argumento predicativo de la cópula. Entonces, en uno les presento un ejemplo de lo que es una construcción escindida en español. Tenemos, es Juan el que compra el mezcal, y aquí señalo los constituyentes. La cópula es el constituyente en función de frase enfocada y el constituyente que conforma la cláusula relativa y al que en este trabajo me voy a referir como cláusula escindida. Entonces, junto a estas características sintácticas, las escindidas presentan o tienen una función pragmática que es la de marcar enfoque sobre uno de los constituyentes, en el caso de uno sobre Juan. La construcción en uno y en dos tienen el mismo valor semántico proposicional, solo que uno es una forma de expresar la misma idea que se expresa aquí en dos. Juan compra el mezcal. Am, entonces, las construcciones escindidas en Mazahua están constituidas básicamente por los mismos elementos que la construcción escindida que mostré en uno en español. En Mazahua se utiliza la cópula ngue, hay un constituyente en función de frase enfocada y hay una cláusula de relativo, ¿no? El ejemplo en tres ilustra estos constituyentes. Sin embargo, en Mazahua también observamos un elemento en cuatro, que muestro en cuatro, que considero en este trabajo como un pronombre resuntivo. Este elemento solo aparece cuando la frase, el constituyente en función de frase enfocada ocurre, se desplaza hacia la posición inicial o de alguna forma está extraído de la construcción escindida. Sí, bueno, entonces en esta presentación voy a hablar de cada uno de estos, de cada uno de los elementos constitutivos de las construcciones escindidas, y para ello voy a tratar de forma breve una descripción de la frase nominal. Voy a describir también los pronombres en función o resuntiva o anafórica. Voy a hablar un poco sobre la construcción copular y voy a hacer un resumen de las construcciones de relativo, para después pasar a una caracterización breve también de las construcciones escindidas. Es importante mencionar un poco que este es un estudio de corpus. El corpus se constituye de 4 horas de grabaciones con 6 diferentes colaboradoras. Entonces, quisiera mencionar que para el estudio de la frase nominal, revisé 2.384 frases en su contexto, revisé 544 instancias de los pronombres presuntivos anafóricos. También hice la revisión de 705 construcciones de relativo, y dado que las construcciones copulares son construcciones, digamos, poco frecuentes en corpus, solo encontramos 45 y son las que revisamos. Y las construcciones escindidas son 250 y son las que también conforman este estudio. Ahora, en esta tesis se hace una distinción de frase nominal versus frase determinante. Entonces, los sustantivos que aparecen escuetos, los sustantivos que ocurren con marcas de posesión y los sustantivos que ocurren con algún marcador adverbial, como en 13, son los que forman parte de la frase nominal. Mientras que la frase determinante considera que eh, toma como complementos, que una frase determinante toma como complemento una frase nominal. Y he establecido que existen diferentes posiciones sintácticas de los determinantes: 5 a la izquierda de la frase nominal y 2 a la derecha.
y he hecho un análisis de distribución de cada uno de los determinantes en cada tipo de sustantivo. Entonces, en esta diapositiva quiero hablar un poco sobre que los sustantivos en Mazahua pueden ocurrir determinados por distintos marcadores que son determinantes y demostrativos. Entonces, en ese sentido, en 6 presentó un caso en el que un nombre propio aparece modificado por determinantes en secuencia. Pero los determinantes en Mazahua también tienen la capacidad de funcionar de alguna manera pronominalmente. En el ejemplo en 7, el determinante que ocurre de forma preverbal y en ese sentido quisiera que observaran que aparece en la construcción un pronombre en función, en este caso, resuntiva. De esta forma, ahora quisiera hablar sobre los pronombres anafóricos o resuntivos. Estos son elementos que ocurren en el borde derecho de la construcción y se establecen en correferencia con los rasgos de número y de ixis del constituyente que, como dije, está enfocado y que es extraído. Entonces, en la tabla de esta diapositiva muestro el paradigma de estos marcadores, de estos pronombres, que de acuerdo con el número y la referencia deíctica que les corresponde. El ejemplo en 8, con el ejemplo en 8 quiero mostrar dos cláusulas. Una en donde el pronombre co ocurre en función resuntiva y otra donde aparece en función anafórica. Entonces, en este trabajo considero que los pronombres en función resuntiva ocurren cuando el constituyente está adelantado, es preverbal. Mientras que los anafóricos ocurren cuando hacen solo una referencia anafórica al elemento, ¿no? Bueno, entonces, ahora que he mostrado de forma breve la función de los pronombres resuntivos, quisiera hablar de las construcciones de relativo. Y para ello, en este trabajo revisé dos tipos de construcciones de relativo, una con núcleo nominal y la otra sin núcleo nominal. Entonces, en 9 ilustro estos dos tipos de construcciones. A lo largo de estos ejemplos, voy a considerar una construcción de relativo a aquella que contiene la cláusula de relativo eh, que va a estar entre llaves y subrayado. Entonces quiero que observen las cláusulas de relativo, en este caso están en llaves, la primera con núcleo y la segunda sin núcleo nominal. Para empezar, las construcciones relativas con núcleo nominal son de dos tipos. La primera es aquella en la que la cláusula relativa está directamente integrada con el núcleo nominal, como en 10. La construcción Nahense Kodo Akaba, el nominal barda, la barda, es un constituyente contiguo a la cláusula de relativo. Mientras que en 11, que es el otro tipo de construcción de relativa con núcleo, es una construcción más compleja donde la cláusula relativa forma parte de la construcción con un elemento que aquí trato como núcleo ligero. Y en este caso tenemos Gekwari Mayechi Hizakri Ñorji, el, el, el núcleo o leña no es adyacente a la cláusula de relativo como en 10, sino que está de por medio el marcador, el determinante que en este caso les dije, como dije, se estudia o se trata en esta tesis como un núcleo ligero. Y las construcciones de relativo con núcleo nominal también siguen o pueden seguir la estrategia de relativo solo, de pronombre relativo solo para la relativización de adjunto locativo, como muestro en el ejemplo en 12. Ahora, las construcciones relativas sin núcleo nominal son de dos tipos. En el trabajo reviso dos tipos de construcciones sin núcleo nominal. La primera es una construcción relativa libre y la otra es la construcción relativa sin núcleo nominal, pero con un núcleo ligero.
Entonces, quisiera que en esta tabla observáramos que este es el sistema de núcleos ligeros en la lengua. Los primeros, los que incluyen solo los definidos, solo se usan en las construcciones relativas con núcleo nominal, mientras que los definidos y el indefinido se utiliza en las construcciones relativas sin núcleo nominal. Además, para la relativización del locativo, también observamos núcleos ligeros locativos, en este caso. En esta diapositiva quisiera mostrar construcciones relativas de núcleo ligero y construcciones relativas libres, ¿no? Y entonces, la primera es aquella que se encabeza por un elemento que analizo como núcleo ligero, y la segunda es la que muestra una proforma interrogativa, y en este caso solo es la proforma para interrogar sobre un lugar. Ja. Entonces, en resumen, las construcciones relativas con núcleo nominal y sin núcleo nominal pueden mostrar dos tipos: la que es de núcleo ligero y la que es de pronombre relativo. La primera, en las construcciones con núcleo nominal, permite la relativización de todas las relaciones gramaticales, mientras que la que es de pronombre relativo solo permite la relativización del locativo. Y lo mismo pasa con las que son sin núcleo nominal, permiten la relativización de todas las relaciones gramaticales, y la de pronombre relativo, solo la de locativo. Es importante mencionar que solo las construcciones relativas sin núcleo nominal pueden mostrar un marcador de tópico. Las que son con núcleo no lo muestran. Bien, ahora voy a hablar de forma breve acerca de las construcciones copulares. La construcción escindida basa su estructura en la estructura de una construcción copular. Y entonces, los ejemplos de esta diapositiva en 15 y 16 muestran digamos, esa equivalencia. Tenemos en 15 una construcción escindida en Get Afuk Misvigi, y esta se conforma por la cópula, un constituyente en función de frase enfocada y una cláusula escindida. Y en 16 presento una construcción copular. Genik Harmak Albañi el albañil es tu hermano. La cópula presenta dos argumentos, uno en función de sujeto y uno en función de complemento. Y en el estudio de las construcciones copulares hemos identificado tres diferentes estructuras. La primera es como la de 17, donde ambos argumentos de la cópula ocurren como frases, pueden ocurrir como frases nominales plenas. La segunda es como la de 18, donde cuando el constituyente en función de sujeto corresponde a primera o segunda persona, este se enclitiza a la cópula. Y la tercera estructura que puede presentar una construcción copular es como la de 19, donde el constituyente en función de sujeto aparece de forma preverbal y le sigue la cópula y el constituyente en función de complemento. Ahora que he revisado, repasado, hecho un repaso de estos elementos que constituyen las construcciones escindidas, voy a hablar sobre la estructura de las construcciones escindidas. Y para eso quisiera mostrar que en esta lengua, o al menos en esta variante de la lengua, se identificaron tres tipos de construcciones escindidas, tres estructuras diferentes. La primera es la que denomino escindida básica, que se conforma, que sigue la estructura de ubicar primero la cópula al constituyente en función de frase enfocada y después a la cláusula escindida. La siguiente estructura es una escindida con referente topical, donde el constituyente en función de frase enfocada no es un constituyente contiguo a la cópula, sino que es un constituyente que es tópico en el discurso. Y la construcción muestra un pronombre que hace referencia precisamente a este constituyente que no está en la construcción. Y la tercera estructura es la de una escindida con constituyente adelantado. En este caso, el referente de la frase enfocada sí es un constituyente contiguo a la construcción en donde se ubica la cópula,
pero esta construcción muestra opcionalmente un pronombre resuntivo. Bueno, para empezar, la escindida básica tiene diferentes estructuras y son de ellas de las que voy a hablar ahora. La frase enfocada en una escindida básica puede ser una frase en nominal como muestro en 20 y en 21. Ge, yo, goe, goni, shotro. Son perros los que vinieron a abrir. El constituyente en función de frase enfocada es una frase nominal. En 21, genu Marta, go Marco, yacua. Es Marta quien me gritó después. Es el constituyente en función de frase enfocada es una frase determinante. Otro tipo de escindida básica es como la de 22, donde el constituyente en función de frase enfocada, el referente, perdón, de la frase enfocada es un pronombre de tercera persona como en 22. Genge ese go hyonko chu. Es él el que me buscó pleito. Otro tipo de escindida básica es como la de 23, donde el referente de la frase enfocada es un elemento pronominal que se enclitiza a la cópula. Getske diminke, eres tú la que iba a estar. Otro tipo de construcción escindida básica es como en el de 24, donde el referente de la frase enfocada se codifica en una cláusula de relativo de núcleo ligero. Ngekotsa Togu, Komangwa Ombop Hinuni. Son los originarios de Togu a los que les vendieron allí. La frase enfocada también se puede codificar en una frase preposicional como la que muestro en 25. Ngekha teléfono que yan repongo hin. Es en el teléfono en donde lo sacan. Dentro de la caracterización de las escindidas básicas hay un segundo tipo de estructura escindida, donde el referente de la frase enfocada se ubica, el constituyente, perdón, en función de frase enfocada se ubica después de la cláusula escindida. En este caso es una forma un poco marcada, un poco rara en la lengua, puesto que no es la posición sintáctica que normalmente ocupa. Entonces, consideramos que esto ocurre como a manera de afterthought, porque el referente ya está mencionado en el discurso. Ahora, el segundo tipo de construcción escindida es aquella que muestra a la frase enfocada como tópico discursivo. Entonces, la frase enfocada no ocurre en la construcción escindida, como muestra 27. Ya Mimi Trokuenjishu, ya se sentaron nomás las mujeres. Ngeko Sobako, son las que llegaron aquí, ¿no? Entonces, aquí como se ve, observamos un pronombre resuntivo que hace referencia a este referente que no está en la construcción. Ahora, el tercer tipo de construcción escindida es la que muestra un constituyente adelantado y tiene más variaciones en su estructura. Entonces tenemos el de tipo A que muestra la frase enfocada que es adelantada y solo la analizamos como vocal. El segundo que muestra la frase enfocada adelantada pero que es topical y está extraída de la construcción. El tercero que muestra a la frase enfocada siempre determinada con este marcador nu, que en esta tesis se trata como un marcador de tópico. Y la tercera construcción escindida, que es la que muestra la cláusula escindida adelantada, que es tópica. Entonces voy a presentar algunos datos de cada una de estas estructuras. Para empezar, la construcción escindida con frase enfocada adelantada, que es focal, es como en el ejemplo en 28, donde Yakunitaku Mabeshor. Aquella anciana es la que era tacaña. El segundo es la que se utiliza en oraciones interrogativas, donde la proforma interrogativa ocurre antes de la cópula, seguida de la cláusula escindida. La siguiente estructura es como la de 30, donde el marcador, donde un pronombre de tercera persona
se hospeda en una base, en el elemento nu que denominamos una base. De la misma forma, un pronombre locativo puede ocurrir como referente de la frase enfocada. El otro tipo de escindida es la que muestra la frase enfocada que es adelantada, que está adelantada, puesto que es topical y consideramos que está extraída de la construcción, como la de 32, donde Nukbeso es el hombre, no está dentro de la estructura en la posición donde se espera que aparezca, sino que ocurre antecediendo a la cópula. Y en esta construcción es en donde aparece un pronombre que hace referencia a este constituyente. Esa referencia la ubico con subíndices, esa correferencialidad. La siguiente es como la de 33, donde la escindida, donde la frase en función de frase enfocada es una cláusula de relativo. Los que aconsejan a su hija o hijo son los que no están bien. Otro tipo dentro de esta misma escindida es la que muestra un pronombre de tercera o, como en 34, o un pronombre de segunda persona. Entonces tenemos nuhnu, yange no chubinu. Y como se ve, este muestra un pronombre resuntivo, mientras que la de segunda o primera persona en todo caso no va a mostrar un pronombre resuntivo, puesto que aquí tenemos el referente de la frase enfocada. Ya por último, tenemos a la escindida que muestra la cláusula escindida adelantada y que es topical, como en 37. Con raro kogu me trabajo, que añema con meña ya mi suegrago, mi shiji Bruno, tal. Y también es importante observar que la cláusula escindida puede, cuando ocurre adelantada, puede mostrar el marcador de tópico nu, como en 38. Bien, una vez que he presentado las diferentes estructuras de las construcciones escindidas de Massawa, quisiera tratar brevemente la sintaxis de la cláusula relativa. ¿Podrían silenciar a Oppo THP 225? Gracias. O Maribel, quien esté moderando, que le apague el micrófono a ese celular. Ya lo apagó, gracias. Bien, voy a hablar de manera breve también de la sintaxis de la cláusula relativa en la construcción escindida. Entonces, primero voy a tratar tres rasgos interesantes de la cláusula relativa en una escindida. La primera es que la cláusula relativa en una escindida es una cláusula relativa de núcleo ligero, como la de 39, yo o ego ni short. Entonces, la cláusula escindida en este tipo de construcciones es la que prototípicamente se encabeza por un elemento que, como he dicho, hemos analizado como un núcleo ligero. Y estos núcleos ligeros son del paradigma de núcleos ligeros que encabezan las cláusulas relativas del núcleo pleno. El segundo rasgo es que cuando la frase enfocada es un locativo, la cláusula escindida se introduce por el pronombre relativo que trato como pronombre relativo de foco, ya que solo ocurre en este contexto y que corresponde a este elemento que señaló en la diapositiva. Y el tercer rasgo es que cuando el referente de la frase enfocada es pronominal, la cláusula escindida es obligatoriamente asindética, como en 41. Aquí, como muestro, la cláusula escindida, quien hace coraje, no ocurre con un marcador, con un elemento como en 39. Y bien, ahora ya pasando un poco a las conclusiones, es que esta investigación propone que la variante lingüística de estudio presenta tres diferentes estructuras de construcciones escindidas: la escindida básica, una escindida con referente topical y una escindida con constituyente adelantado. Consideramos que la lengua tiene un orden rígido de constituyentes, de tal manera que cualquier
que un orden diferente de BOS, B o BS lo que hace es que da pauta a otras estructuras de la información, como ejemplifico en 42, donde esta construcción no sigue el orden B o S, sino que uno de sus constituyentes antecede al verbo, a la cópula anguel. Y lo que esto dispara es que haya un pronombre resuntivo. Entonces, considero que cuando este constituyente ocurre ocurre antes de la cópula, es porque estamos hablando de que es un constituyente en función topical, es tópico discursivo. La frase enfocada puede configurarse en una frase nominal plena cuando corresponde a tercera persona, puede configurarse en un pronombre que se enclitiza a la cópula cuando corresponde a primera o segunda persona, o puede ser una relativa sin núcleo. Hay varias cosas que quedan pendientes por investigar en esta tesis, pero creo que una de las más importantes es que nos hace falta tratar la función pragmática de las construcciones escindidas. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias. Gobierno de México.